Bienvenidos a Llave en Mano, el curso de instalaciones y automatización industrial más potente, junto a Martín Espiridakos, creador de Universo Eléctrico. Capítulo número 5. Relé de sobrecargas. Lo importante de este curso es que todos los conceptos que vamos desarrollando desde el inicio hasta el fin van a converger siempre para integrarse en algún punto. Como hoy, que vamos a traer a mención a nuestro glosario para un electricista y vamos a ver otro elemento muy importante dentro de la industria. Es un aparato para la protección de las cargas y es el relé de sobrecargas. Así como teníamos al contactor, que era el elemento encargado de maniobrar al motor, por otro lado tenemos que proteger a ese motor. Entonces vamos a utilizar para ello el relé de sobrecarga. Este relé utiliza un método de medición indirecta para detectar alguna falla sobre la carga. El método es indirecto porque el relé va a medir la corriente que el motor está tomando de la red y va a suponer sobre ella una base al cual le va a asignar un determinado estado de sobrecalentamiento de las bobinas de ese motor. ¿Cómo funciona esto? Si los valores de la corriente del motor protegido sobrepasan los valores admitidos fijados previamente, en un rato vamos a ver cómo asignar a esos valores y dónde está la regulación del relé. Por ahora no se preocupen. Como les contaba, si estos valores sobrepasan los límites admitidos, el relé de sobrecarga acciona a su mecanismo bimetálico y manda a abrir sus contactos auxiliares para que pueda así desconectarse la alimentación de la bobina del contactor. Veamos mejor todo esto en un análisis más detallado. Si recordamos de la clase de contactores, les había dicho que nos íbamos a servir del esquema o del circuito unifilar donde teníamos las tres fases RST y tomábamos tensión de allí y eso iba directamente a la alimentación del contactor y luego se encontraba más abajo el motor que era o que representaba la carga, un motor trifásico. Estos eran los contactos de potencia de nuestro contactor. Le vamos a poner un nombre, en este caso va a ser el contactor K1 que tiene su alimentación a través de A1 y de A2. Y estos eran los bornes de potencia del contactor 1, 3 y 5, 2, 4 y 6. Lo que vamos a poner entre el contactor y el motor va a ser nuestro relé térmico. De esta manera lo vamos a señalizar con esa forma de escalera que representa al bimetálico por actuación de sobrecarga y le vamos a poner el nombre de F1 y de allí sí va directamente a alimentar al motor. Es decir, una red trifásica, en este caso vamos a optar por una red de 3x400 voltios, contactor, relé térmico y motor. A todo este esquema lo vamos a llamar o a denominar circuito de potencia. Digamos que en la industria se lo conoce de esta manera. Cuando empecemos o cuando empiecen a ver planos o diagramas funcionales, van a ver por un lado dibujada la parte de potencia y por otro lado la parte de comando, que es lo que vamos a dibujar ahora. Vamos a hacer una línea acá y vamos a dibujar el circuito de comando. Es decir, el circuito de comando es la representación de cómo nosotros vamos a comandar todo este esquema de potencia. Es decir, cómo vamos a alimentar la bobina del contactor, desde dónde, es decir, de qué fase, si van a cerrar o van a abrir en un determinado tiempo, si los contactos auxiliares de este contactor van a estar conectados a algún tipo de señal, cómo vamos a conectar el relé térmico, a qué bobina o a qué contactor va a ir conectado. Todo eso lo vamos a plasmar en el circuito de comando. ¿Por qué se hace esta distinción entre el circuito de potencia y el circuito de comando? Fíjense el nivel de tensión de trabajo de la parte de potencia que no va a coincidir generalmente con el circuito de comando. Nosotros a la parte de comando lo podemos manejar con una red monofásica, ya sea en alterna, o también lo podemos manejar a través de una red continua y los niveles de tensión son distintos. Entonces es por eso que tenemos que diferenciar a la parte de potencia con la de comando. En este caso yo voy a optar por una red monofásica de 220 voltios alterna, pero podemos encontrar circuitos de comando que tengan alimentación de 12 voltios de corriente continua, 24 voltios
de corriente continua, pero nosotros vamos a optar en este caso por una red monofásica de 220 voltios. Entonces vamos a tomar cualquiera de las tres redes, en este caso por ejemplo la R, la fase R y el neutro. Recuerden que con una fase más el neutro formamos nuestra red monofásica de 220 voltios y vamos a ubicar al primer elemento, que es la bobina del contactor, en este esquema. Lo vamos a poner de esta forma y vamos a representar a nuestro K1 con su respectivo borne A1 y A2. Por ahora no lo vamos a conectar, vamos a ir ubicando los elementos. Voy a hacer una pequeña aclaración que no lo hice en el video anterior, que fue de contactores, que es cómo representar a los contactos auxiliares del contactor en un circuito de comando, que si bien no lo vamos a utilizar ahora, pero lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, quiero que queden claro un poquito. Los contactos auxiliares de un contactor pueden representarse, o se representan mejor dicho, de esta manera. Estos son contactos normalmente abiertos y estos podrían ser contactos normalmente cerrados. Puse 6 para el ejemplo, pero vamos a tomar uno de cada uno. Y recordaban que esto era 13 y esto era 14 y acá era 21, 22. Estos contactos pueden ir conectado a donde yo quiera, pero la representación básicamente es esa. Y lo que faltaría agregarle es el nombre del contactor al cual responde, porque yo puedo tener dentro de un circuito varios contactos auxiliares 13-14, pero que no necesariamente respondan al mismo contactor, sino que van a responder a distintos contactores. Entonces yo voy a tener por un lado la bobina de un contactor K1 y su contacto auxiliar. Por otro lado voy a tener la bobina del contactor K2 con su respectivo contacto auxiliar. Podría poner un 21, 22, esto es K2, perdón, y esto es K1, y podría tener el contacto normalmente cerrado de K1 y el contacto normalmente cerrado de K2. De esta manera se representan los contactos auxiliares de los contactores. Dicho eso, volvemos a nuestro esquema de comando para la representación del relé. Nosotros podríamos directamente alimentar desde la fase R a la bobina y cerrar por el neutro, que es lo que habíamos hecho en la clase anterior, y la bobina del contactor se energizaba y los contactos pegaban. Yo lo que voy a hacer ahora es comandar esa señal a través de una llave selectora. En este caso es una llave selectora de 3 posiciones, 1, 2 y 3, en donde la posición del medio es en 0, no representa nada, y tenemos en sus extremos 2 posibilidades de contacto. En este caso ambos son contactos normalmente abiertos, tenemos el 3 y el 4, y en este caso también 3 y 4, pero ambos son contactos normalmente abiertos, es decir, cuando yo gire la llave hacia una posición sube el contacto y existe la continuidad entre 3 y 4. Lo que a nosotros nos sirve en este caso básicamente es el motor en 0 y el arranque. Entonces yo en este caso lo voy a quitar el contacto de este lado, o simplemente no lo cableo, pero por comodidad se lo quito y lo dejo solamente al contacto de un lado. Entonces la posición 0 y la posición 1, en donde el 1 representa el arranque del motor. Y a esta llave selectora lo voy a representar de la siguiente manera, como si fuese un contacto con la posibilidad de cerrarlo de esta manera, y lo vamos a llamar S0. Eso va a ser nuestra llave selectora y le vamos a poner el nombre del borne 3 y 4. Ya podríamos estar en condiciones de, a través de la fase R, alimentar esta llave selectora y el contacto 4 mandar a la bobina del contactor y cerrar a través del neutro. Entonces, efectuando el cierre de esa llave, el contactor se energiza. Pero acá es donde vamos a agregar a nuestra protección por sobrecarga, que es el contacto auxiliar de este relé. Estos son los contactos de potencia del relé. Así como el contactor tenía sus contactos de potencia, el relé también tiene sus propios contactos de potencia, y que vamos a llamarlo 2, 4 y 6, y esto obviamente es 1, 3 y 5. Entonces este es básicamente un relé térmico o un relé de sobrecarga. En esta parte superior se encuentran sus contactos de potencia, que es la entrada del relé, y en esta parte de abajo se encuentran los contactos de salida del relé, que son los contactos de potencia también. Si pueden ver ahí está marcado como 2, 4 y 6, que básicamente era lo que marqué acá, 2, 4 y 6, y arriba no está marcado, pero es 1, 3 y 5, correlativo con el
contactor. Inmediatamente después del contactor viene el relé térmico, es decir, el relé térmico va encastrado en el contactor y de ahí sus salidas hacia el motor. Por eso es que tiene esta forma de contactos de pines en la parte superior, porque si este es el contactor que vamos a utilizar, esta parte de contacto en forma de pines van a ir encastrados de esa manera, y ahí lo que tenemos que hacer es afirmar los bornes de potencia del contactor y eso queda encastrado de esa manera. En esta parte de enfrente tiene 4 bornes, donde 2 de ellos representan a un contacto normalmente abierto y el otro par pertenece a un contacto normalmente cerrado. Este contacto normalmente cerrado 95-96 es el que nosotros vamos a utilizar para realizar la protección del circuito de potencia, o sea, la protección del motor básicamente. La representación del contacto normalmente cerrado del relé térmico lo vamos a realizar de esta manera y lo vamos a señalizar así, sabiendo que eso representa al térmico, y le vamos a poner el nombre F1, y esto es 95-96. Cuando nosotros vemos un contacto normalmente cerrado que además le ponemos el nombre F1, sabemos que este contacto representa al contacto auxiliar de este relé térmico. Lo primero que vamos a hacer es alimentar a este contacto a través de la fase R. Este contacto se va a permanecer cerrado porque es normalmente cerrado. En el relé térmico la condición de normalmente se va a dar siempre y cuando el relé no esté actuado. Es decir, si el relé no está actuado, la condición es normal. La fase R alimenta el contacto 95 del relé, que es esta que está acá, y la salida, que es el contacto 96, que es esta parte que está acá. Vamos a ir a la llave selectora. De la llave selectora salimos y vamos al borne A1 de la bobina del contactor, y el borne A2 del contactor va a ir directamente al neutro para cerrar el circuito. Cuando la selectora S0 se encuentre en 0, la corriente va a fluir desde la fase R hasta la llave. Cuando nosotros le demos en la posición 1, va a pasar de la selectora a la bobina del contactor, alimentando esa bobina, y de esta manera estos contactos de potencia se van a cerrar y el motor va a arrancar. Vamos a suponer que este motor tiene un consumo de 5 A en condición normal de funcionamiento. Por algún motivo, ya sea que le falte una fase o se sobrecalienta alguna bobina porque el rotor se bloquea, esa corriente va a empezar a aumentar y vamos a suponer que llega a un valor de entre 35 a 40 A. Cuando la corriente empiece a aumentar y cuando llegue a este valor o lo supere, lo va a estar sensando este aparato de protección que es el relé, y si se mantiene esa corriente transcurrido un periodo de tiempo, este elemento va a actuar a través de su sistema bimetálico que tiene en el interior y va a producir la apertura o el cambio de estado de los contactos. Es decir, el que está normalmente abierto se va a cerrar y el que está normalmente cerrado se va a abrir. Esto normalmente está cerrado. Cuando se abra, la corriente no va a poder pasar hacia abajo y se va a desenergizar la bobina del contactor por más que la llave esté cerrada. Entonces automáticamente a través de esto se produce la desenergización del motor por actuación de relé térmico. El relé de sobrecarga o sobrecorriente es un medio excelente de protección, pero tiene un inconveniente, y es que no protege al motor cuando las sobretemperaturas se producen por una causa ajena a la corriente que el motor está tomando de la red. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un aumento de temperatura en el bobinado del motor por una causa externa a la corriente o a la sobrecorriente que esté tomando ese motor de la red puede ser en el caso en el que ese motor se encuentre en un lugar en que haya poca refrigeración. Entonces la temperatura de ese bobinado se va a empezar a disparar y el relé de protección no lo va a poder ver porque es una causa externa a una corriente de sobrecarga. El bobinado del motor se va a estar sobrecalentando, pero no va a ser por un exceso de consumo de esa corriente. En esos casos se recomienda el uso de sensores del tipo PTC que mide la temperatura del bobinado de ese motor, y a través de eso sí podemos actuar sobre contactos auxiliares que me despejen una falla por aumento de la temperatura. Un caso muy particular de actuación del relé es el de falta de fase. Cuando un motor trifásico está funcionando solamente con 2 fases, se va a producir un aumento de temperatura debido al aumento del consumo de la corriente. Es decir, para solventar esa fase que está faltando, el motor va a absorber más corriente de la red que lo necesario, y ese aumento
aumento de corriente solamente va a estar reflejada en las dos fases. Por ende, el relé va a ver el aumento de esa corriente en esas dos fases y se va a producir la apertura del circuito por protección de sobrecorriente. Veamos un poco las características que tienen estos relés para poder conocerlos mejor y de esa manera poder realizar una eficiente protección al equipo que estemos necesitando. Un relé de sobrecarga siempre debe ser regulado al valor del servicio del motor. Si no conocemos el valor que está consumiendo en ese momento para poder regularlo, lo que hacemos es pinzar el circuito con una pinza amperométrica y poder determinar el valor de consumo de corriente del motor para ese proceso. Ahora, si el motor se encuentra trabajando a plena carga, es decir, al máximo de su capacidad, lo que hacemos es regular el relé en el valor asignado de la corriente. Vamos a la chapa característica del motor y vemos el dato que nos da el fabricante de la corriente asignada y regulamos el relé a ese valor. La regulación de un relé es muy sencilla. Al frente del relé se tiene una escala de corriente que indica el rango de regulación que se tiene según la magnitud o según el tamaño del relé. Es decir, que para determinados motores este relé va a servir y para otros no. En este caso la regulación de este relé va para motores que tienen entre 5 a 8 amperes de corriente y la regulación se hace a través de la inserción de un destornillador donde podemos setear el valor de la corriente de corte para nuestra protección. Lo único que tenemos que saber es si el motor va a trabajar a plena carga, entonces en ese caso utilizamos la corriente asignada que nos da el fabricante, que la sacamos de la placa característica. Por ejemplo, si el motor tiene una corriente asignada de 7 amperes y va a trabajar a plena carga, entonces lo único que tengo que hacer es regular el relé para que trabaje a los 7 amperes. Si el motor no va a estar trabajando a plena carga, es decir, prácticamente en vacío o va a estar traccionando una mínima carga, lo que hacemos es medir la corriente de consumo de ese motor y regulamos el relé a ese valor que nos arroja la pinza amperométrica. Otra característica del relé es la clase de disparo. Es el tiempo que tarda, medido en segundos, en actuar un relé de sobrecarga cuando por él circula una corriente hasta 7 veces mayor que el valor ajustado. Un relé de clase 10 significa que tardará 10 segundos en actuar con una corriente de rotor bloqueado. Es decir, permitirá que el motor se demore hasta 10 segundos en realizar su arranque. O si hubiese una falla, tardará 10 segundos en despejar esa falla. Un clase 20, por ejemplo, se utiliza cuando los tipos de arranque de motores son más pesados. Continuando con el análisis de las características, podemos ver que también dispone de un botón de reposición automática o bloqueo de reconexión. ¿Cómo es esto? Generalmente es conveniente que el relé de sobrecarga no vuelva automáticamente a su posición de conectado una vez que se haya actuado por alguna falla. Primero tenemos que ir al lugar para ver qué es lo que sucedió, por qué el relé actuó. Si el relé actuó, nos vamos a encontrar con un botón, ya sea H o M en algunos casos, que se encuentre activado. Una vez que hayamos encontrado la falla de por qué actuó ese relé, estamos en condiciones de poder volver a reponer al motor en servicio. Cuando un relé térmico actúa por alguna de las fallas que vimos, nosotros lo podemos reponer en forma manual si es que está programado o está seteado de forma manual, o simplemente podemos esperar que transcurra el tiempo en que el bimetálico se enfríe y el relé térmico se reponga de manera automática. Siempre es conveniente no reponer o no dejar seteado el relé en reposición automática, porque lo que tenemos que hacer primero es chequear qué falla hubo y una vez despejada todas las posibles fallas, hacer la reposición en forma manual. Para eso tenemos este botón que se denomina botón de reposición automática o bloqueo de reconexión. Si está seteado en automático, se va a reponer automáticamente, y si está seteado en manual, se bloquea para que nosotros vayamos y tengamos que reponerlo en forma manual. Ven que está marcado como H. H representa la parte manual y la A representa la parte automática. En este caso se encuentra en forma manual. Para poder setearlo al automático tenemos que levantar esta tapita, tenemos que bajar esta perilla y mover hacia el costado y ya queda seteado en forma automática. Ven que no vuelve a la condición que teníamos antes, sino que él va a estar en forma automática. Cuando este relé actúe, va a pasar un periodo de tiempo hasta que se enfríe y automáticamente lo va a reponer por la condición automática. Cualquier relé de sobrecarga también tiene disponible un botón de stop que se denomina pulsador de prueba o de parada. Con él podemos chequear si está correctamente cableado nuestro circuito y también podemos interrumpir la alimentación de la bobina del contactor a
través de ese botón. Es decir, nosotros podemos parar al motor a través del pulsador de parada o lo podemos hacer a través de este botón de stop que trae incorporado nuestro relé de sobrecarga. Si vemos al lado del botón de reposición automático, tenemos como un botón rojo que se denomina pulsador de parada o prueba. Este botón lo que sirve es para chequear si se ha cableado correctamente o podemos simular una falla. Es decir, si el circuito está completamente energizado y está funcionando, nosotros podemos simular una falla a través de este botón o incluso podemos realizar la desconexión del mismo. Es decir, podemos cortar la alimentación de la bobina del contactor a través de este botón. El único detalle a tener en cuenta es que este botón actúa solamente sobre el contacto normalmente cerrado del relé, pero no hace nada sobre el contacto normalmente abierto. Este contacto va a trabajar únicamente cuando el relé esté energizado. Cuando el relé haya actuado por alguna falla, el operario de mantenimiento podrá haber indicado en el mismo un 1 o un 0, o a veces se encuentra como una luz roja o una luz verde que indica que el relé está actuado. Esto es otra característica que tienen los relés y se denomina indicador de estado del relé. La parte de indicador de estado del relé se encuentra debajo del regulador de corriente y se ve como un botoncito rojo, como una partecita roja, donde si por algún motivo se actúa el relé, generalmente ese indicador rojo salta hacia adelante o cambia a algún otro color, generalmente amarillo o verde. A través entonces de ese indicador de estado de relé nosotros podemos ver en qué situación se encuentra el relé. Y bueno gente, hasta acá el contenido de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo, como siempre, que se haya entendido. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, si te gustó el video, suscríbete y dale un like.